Ha ahesie temukavuta na itubiralita kuya hirata pe meyetia hatura me pe arata na itikwaiva me pe titatua temu bikwega ateliya. El agua, tan preciada para la existencia de todos los seres que habitamos este planeta, tiene la cualidad de estar en todas partes, adentro y afuera, arriba y abajo, enfrente y detrás de nosotros. El agua une lo que está alto con lo que está bajo. Estamos rodeados de agua. La vemos, la usamos, de ella dependemos. Gracias al agua que nos une, hemos crecido y nos hemos desarrollado. Pero no todos hemos tenido el cuidado de conservarla tanto en cantidad como en calidad. Debemos entender que vivimos en el mismo espacio, que compartimos la misma casa y que por usar el agua para nuestros propios intereses, sin pensar en los demás, padecemos la situación actual. Hoy vamos a conocer un lugar más cercano a nosotros, el lugar en el que vivimos, nuestra casa, nuestra cuenca, la cuenca del río Santiago. De manera coloquial, se puede entender que una cuenca es una extensión de territorio que se delimita por las condiciones del terreno, como una especie de jícara o contenedor en la que el agua que cae o existe coincide y ocurre por sus ríos hacia un mismo lugar, como a un río más grande, a un lago o como en nuestro caso que llega hasta el mar. Por la fuerza del vulcanismo y del tectonismo, generamos este tipo de territorio. Todos estos pliegues que se ven en el paisaje mexicano confluyen en esos lugares donde están los ríos, los arroyos. En la cuenca coexisten los recursos del medio ambiente: agua, suelo, flora, fauna y por supuesto nosotros mismos. Aunque el río Lerma y el río Santiago forman de manera natural un solo sistema hidrológico, por cuestiones administrativas y prácticas se divide en dos cuencas: la cuenca del Lerma y la cuenca del Santiago. Geográficamente, la del río Santiago se localiza en el occidente del país. Está enmarcada por la Sierra Madre Occidental y el eje neovolcánico transversal. Abarca casi en su totalidad al estado de Aguascalientes y parcialmente a los estados de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas, Nayarit y Durango. El total del territorio de la cuenca es una superficie de 75.749 kilómetros cuadrados. La cuenca está constituida por 5 subcuencas, 4 que corresponden a los ríos que descargan al cauce del Santiago y que descienden de la Sierra Madre Occidental en Zacatecas, las cuales identificaremos como la subcuenca del río Verde, la subcuenca del río Juchipila, la subcuenca del río Bolaños y la subcuenca del río Huaynamota, además de la subcuenca propia del cauce principal, la del río Santiago, que nace del lago de Chapala y termina en la desembocadura en las costas de Nayarit. Por cuestiones de estudio y caracterización, a la cuenca se le ha dividido en Alto Santiago y Bajo Santiago. La topografía de la cuenca es muy accidentada, lo que produce hermosos paisajes y proporciona una gran variedad de alturas y temperaturas, permitiendo una extraordinaria biodiversidad, aunque por tales condiciones se tienen también muy pocos espacios con buenos suelos para actividades agrícolas y ganaderas. En lo que respecta a las aguas residuales, en la cuenca
se genera una elevada concentración de contaminantes en algunas secciones del cauce, lo que ha provocado la desaparición de la vida acuática y ha limitado la utilización del agua para cualquier uso. Para atender y promover la gestión integrada de los recursos hídricos de la cuenca, desde julio de 1999 se creó el Consejo de Cuenca del Río Santiago, como instancia de coordinación, concertación, apoyo, consulta y asesoría entre la CONAGUA y las dependencias y entidades de los diferentes niveles de gobierno, así como con los representantes del sector académico, la sociedad organizada y los usuarios de aguas nacionales. Todos los habitantes de la cuenca estamos unidos por los recursos naturales que compartimos y por la forma en que los aprovechamos, usamos o explotamos. Así que lo que hagan unos aguas arriba tiene sus efectos aguas abajo. Una vez conocidas estas generalidades, hagamos un recorrido por cada una de las subcuencas. Verde que te quiero ver, la subcuenca del Río Verde. Este río nace en el municipio de Genaro Codina, en Zacatecas. Atraviesa al estado de Aguascalientes, donde se le conoce como Río San Pedro. Sigue su curso en Jalisco ya como Río Verde, hasta la confluencia con el río Santiago. Tiene un recorrido de 310 kilómetros. Al río lo nutren varias corrientes que aportan a su cauce, aunque los niveles de precipitación en esta zona son muy bajos. En esta subcuenca se ubican 3 grandes ciudades: Aguascalientes capital, Tepatitlán de Morelos y Lagos de Moreno en Jalisco. En nuestro recorrido por esta subcuenca, encontramos en Aguascalientes el municipio de San José de Gracia, localidad en la que se ubica la mayor parte de la Sierra Fría, importante zona de captación para el acuífero, con bosques y parajes naturales muy interesantes. Aquí se encuentra la presa Plutarco Elías Calles, obra que se autorizó en 1925 y marcó el inicio de la política de irrigación, dando origen al distrito de riego número 001. Llegamos a una de las más importantes ciudades de la cuenca del río Santiago, Aguascalientes. Su nombre se debe a la abundancia de aguas termales que existieron en la zona hasta hace apenas algunas décadas. Como la gran mayoría de los estados, Aguascalientes afronta varios problemas por la escasez del agua, producto de la creciente demanda y la sobreexplotación de sus acuíferos, hecho preocupante que ha ocasionado el incremento en los costos de extracción y el deterioro del subsuelo. En materia de saneamiento, en Aguascalientes se han dado pasos sustanciales y se cuenta con infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales producidas. Parte de esta subcuenca incluye al municipio de Ocampo en el estado de Guanajuato. Su principal afluente es el río Grande de Ibarra. En la Sierra de Santa Bárbara se aprecia una importante variedad de recursos naturales. Predominan bosques de pino, encino y madroño. En contraste, el valle semidesértico de Ocampo tiene gran variedad de cactáceas, yuca, huizaches y mezquites. Retomando el curso del Río Verde, ya en el estado de Jalisco, se incorporan a su cauce varios afluentes de la región de los Altos, como el de Lagos de Moreno y el de San Juan de los Lagos, por mencionar solo algunos. Este último municipio es un importante centro de peregrinación del país, el segundo después de la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México. En el Río Verde, a 135 kilómetros de la confluencia con el río Santiago, la pendiente del cauce se acentúa y se encañona, condición que favoreció para diseñar y construir la presa de El Zapotillo, una impresionante obra de ingeniería que permitirá dotar de agua potable a Guadalajara y a León, Guanajuato. Entonces, con esta presa se conseguirá regular las aportaciones a los lugares de destino, poblaciones localizadas en los Altos de Jalisco y a la propia ciudad de León, también a la zona conurbada de Guadalajara. Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la subcuenca del Río Verde
es la contaminación por descargas de agua residual no tratada a sus afluentes en algunas zonas. Es por ello que el saneamiento de esta subcuenca es un factor prioritario. Muy cerca de Guadalajara, en la barranca de Huentitán, el río Verde termina al descargar en el río Santiago, uno de sus principales tributarios, tanto por su extensión como por el volumen medio anual escurrido. Zacatecano por excelencia, la subcuenca del río Juchipila. Sigamos nuestro viaje ahora por la subcuenca del río Juchipila. Se estima que tiene una longitud de 250 kilómetros hasta su confluencia con el río Santiago, que ocurre 43 kilómetros al norte de Guadalajara, y es alimentado por sus afluentes principales, el río Calvillo y el río Zapoquí, así como varios arroyos más. El origen del río Juchipila se localiza a 10 kilómetros al sur de la ciudad de Zacatecas. En su primer tramo se le conoce como Río Tabasco. Cabe mencionar que la capital zacatecana no forma parte de la cuenca. Villanueva es el primer municipio en el trayecto del río y uno de los más importantes por su extensión territorial. En esta localidad se cruzan además los ríos Malpaso y Jalpa, por mencionar solo algunos. Al continuar por nuestro recorrido rumbo al sur, llegamos a la zona de los cañones, en la que va circulando el río Juchipila que, junto con sus múltiples afluentes, hacen que esta región tenga varias presas y grandes obras de captación, como la Julián Adame y la del Chique, entre otras. El río Calvillo, segundo en importancia en esta subcuenca, se forma con la afluencia de los ríos La Labor y Malpaso, ubicado al suroeste del estado de Aguascalientes. El Valle de Calvillo, enmarcado por la Sierra de Laurel en la parte sur y en la parte norte por la Sierra Fría, se convirtió en uno de los municipios más prósperos de Aguascalientes, debido al cultivo de la guayaba, que llegó a ser su principal actividad comercial. Ahí están las presas Malpaso, la Codorniz y la Media Luna. Siguiendo el cauce del río, encontramos el municipio de Jalpa, donde se puede apreciar el emblemático Cerro del Santuario y hermosas vistas de la provincia zacatecana. Muy pegado a la cabecera municipal de Juchipila, va pasando el río del mismo nombre, el cual en la temporada de sequía conduce poca agua por las dos presas que fueron construidas en su cauce. Sobre la ribera del río sigue dándose en gran cantidad el sauce y el majestuoso sabino o ahuehuete. Es importante señalar que, a pesar de tener la riqueza histórica y la belleza natural, en esta subcuenca es necesario actuar para mejorar la calidad de vida de su población, así como reducir la contaminación y deforestación que le aqueja. Así es como llegamos a la parte final del recorrido por esta subcuenca, donde el río Juchipila se une al río Santiago, en la localidad de San Cristóbal de la Barranca, al norte del estado de Jalisco. Nacahué baña a su pueblo Huirrárica. La subcuenca del río Bolaños. La subcuenca del río Bolaños nace a unos 60 kilómetros al oeste de la ciudad de Fresnillo, en Zacatecas. Se conforma por dos afluentes principales, el de la margen derecha llamado Río Grande o Río Jerez, que en otro segmento se le nombra Río Colotlán, y el de la izquierda, que es el río Valparaíso, los cuales confluyen con la vertiente del Bolaños con un recorrido aproximado de 360 kilómetros. Y su descarga con el río Santiago es en un lugar llamado Paso de la Yesca, en los límites entre Jalisco y Nayarit. Una de las principales ciudades de la subcuenca del Bolaños es Jerez de García Salinas, en Zacatecas, la cual cuenta con un gran patrimonio cultural y arquitectónico. Se distingue por sus hombres célebres que han aportado al país y al mundo grandes obras, tanto en lo literario como en lo musical y en la política. El fértil Valle de Jerez tiene como fondo imponente la majestuosa Sierra de los Cardos de Susticacán, en uno de los extremos de la Sierra Madre Occidental. Aquí, la naturaleza ofrece maravillosos paisajes pétreos. Pasamos ahora a Valparaíso, municipio que destaca por sus atractivos naturales.
Cuenta con la Sierra de Valparaíso y con la Sierra San Juan Capistrano, así como dos ríos muy importantes, que son el Valparaíso y el Atengo. En su trayecto, el río Bolaños atraviesa por majestuosos paisajes, zonas boscosas y por una gran variedad de ecosistemas dignos de ser visitados. Es muy importante esto, cosechar agua, porque aquí precisamente nace lo que es la Cuenca Santiago. Salimos del estado de Zacatecas para entrar a la parte norte de Jalisco. En varias de estas localidades, su mayor y principal actividad económica es la agricultura. Y aunque la minería ha disminuido, sigue siendo sobresaliente en la producción de oro, plata y cobre. Ahora estamos entrando al territorio de los Huirraritari o huicholes. Ellos son de los pocos pueblos indígenas de esta región que aún conservan su rica cultura. Siguiendo su recorrido, la subcuenca del río Bolaños llega a su término en la presa de la Yesca, lugar en el que confluye con el río Santiago. Las aguas del Gran Ayala, la subcuenca del río Huaynamota. La corriente del río Huaynamota nace en el sureste de Durango, entrando a Zacatecas con el nombre de Río San Juan, siendo este el más importante y principal formador, además del río Santa María al sureste. Cruza parte de Jalisco y se le une el río Jesús María en Nayarit, recorriendo el municipio de Nayar hasta su confluencia con el río Santiago. El río Huaynamota es considerado por su tamaño el segundo afluente en importancia y tiene un recorrido aproximado de 280 kilómetros. Toda esta subcuenca ha conservado mucho su identidad cultural debido al arraigo de los grupos étnicos y a lo intrincado de su territorio. Son mayoritariamente coras y huicholes, culturas que mantienen una estrecha relación con la naturaleza, en las que el respeto y la protección son dos de sus principales preceptos. Ahorita estamos batallando hasta para tomar el agua. No hay vida, no hay nada. Más antes sí había mucha que comer, ahorita no. La invitación para conocer más detalles de esta subcuenca es disfrutando los hermosos paisajes que se pueden apreciar en toda esta mágica zona. Sin duda, en estas comunidades, la convivencia con el río es plena e intensa, lo que permite que se aproveche el recurso hídrico en muchas de sus potencialidades. Nuestro recorrido por esta subcuenca llega a su fin. El río Huaynamota descarga en el río Santiago, 41 kilómetros al noreste de la ciudad de Tepic, en el embalse de la presa hidroeléctrica de Aguamilpa. Aramara recibe al río Grande, la subcuenca del río Santiago. Para terminar nuestro viaje, conozcamos ahora la subcuenca del cauce principal, es decir, del río Santiago o río Grande de Santiago, que recorre aproximadamente 500 kilómetros y que nos lleva hasta la desembocadura de toda la cuenca, en el Océano Pacífico. El río Santiago comienza al noreste del lago de Chapala, muy cerca de Ocotlán, en Jalisco. Su curso inicial es hacia el norte, el cual gradualmente va cambiando hasta tomar dirección al oeste. Siguiendo la trayectoria del río, llegamos a Tecualtitlán, municipio de Zapotlán del Rey, en donde cambia su rumbo hacia la presa derivadora Corona. Cerca de Guadalajara, el cauce del río forma la cascada Salto de Juanacatlán,
con 15 metros de alto y 130 de ancho. La historia contemporánea del Salto y Juanacatlán está marcada por la gran cascada del río Santiago, conocida en otros tiempos como el Niágara mexicano. Es aquí donde comienza a formar una serie de barrancos que se extienden hasta casi salir de la Sierra Madre Occidental. Había mucho que se mantenía del río, sacando carpas y pescados todavía. Oh, limpia el agua, se bañaba la gente. Yo me llegué a meter a las 6 de la mañana a bañarme. Cerca de 40 años hace que empezaron a llegar las fábricas y se empezó a suciar el agua. Actualmente, el río Santiago en su tramo hasta El Salto recibe múltiples descargas de aguas industriales y municipales sin tratamiento, que lo han hecho uno de los ríos más contaminados del país, situación que se está combatiendo con la puesta en marcha de las modernas e impresionantes plantas de tratamiento que sanean las aguas residuales de la zona metropolitana de Guadalajara, la de El Ahogado y la Agua Prieta. Esta última es la de mayor capacidad dentro de la cuenca. Inició sus operaciones en 2014 y se encuentra aguas abajo en el cauce del mismo río Santiago. Esta planta de tratamiento del ahogado va a tratar alrededor del 20% del agua residual que se genera en la zona conurbada de Guadalajara. La capacidad de la planta es de 2.250 litros por segundo y el agua tratada se va a incorporar ya al cauce del río Santiago. Vayamos ahora a la presa Calderón, en el municipio de Zapotlanejo, que junto con el lago de Chapala son los principales abastecedores de agua potable de Guadalajara y su zona conurbada. Esta gran metrópoli, la segunda más poblada de México, tiene una rica y larga historia, así como gran belleza arquitectónica y colonial, producto de corrientes francesas y españolas que dejaron su marca indeleble en esta ciudad. Actualmente, es una de las zonas metropolitanas más importantes del país, capital mundial del mariachi y de la charrería. Entre los lugares más representativos de la subcuenca, de mayor riqueza biológica y belleza paisajística, está sin duda la zona de las barrancas. Abruptos y profundos cañones que desafortunadamente se encuentran en el abandono pese a su gran valor ambiental. La barranca de Huentitán es considerada un importante corredor biogeográfico en la que habitan varias especies endémicas de flora y fauna. También alberga un maravilloso jardín botánico, espacio en el que se mantienen en exhibición permanente colecciones de plantas vivas, clasificadas con base en criterios científicos con el objetivo de crear un gran museo vivo. De manera que si nosotros queremos hacer una restauración de la cuenca o un cuidado de la cuenca, el jardín botánico es la herramienta. Siguiendo con el cauce del río, llegamos a los municipios de Amatitán y Tequila, conocidos por ser productores de los mejores tequilas del mundo. La localidad de Tequila tiene la categoría de pueblo mágico, lugar que ha sabido conservar y defender la riqueza cultural e histórica a través del tiempo y ante la modernidad. La industria del tequila es una muy importante fuente de empleos y de ingresos para el país. Sin embargo, los desechos de esta industria son altamente contaminantes. Algunas grandes empresas están invirtiendo en modernas plantas de tratamiento, demostrando su responsabilidad social y compromiso con el desarrollo sustentable. La contaminación del río Santiago en esta región es muy alta, lo que ha provocado diversos problemas, además de la preocupante deforestación en la zona aledaña al río por la plantación de agave azul.
Pese a esta problemática, el cauce del río Santiago desde hace ya muchos años se ha aprovechado para la generación de energía eléctrica, y son varios los puntos en los que existe infraestructura para este fin. La generadora de Agua Prieta y la presa Santa Rosa en Jalisco, además de las centrales hidroeléctricas de La Yesca, El Cajón y Aguamilpa en Nayarit. La Yesca es considerada la más alta en su tipo a nivel mundial, y la de Aguamilpa en la Sierra de Picachos se extiende a lo largo de 50 kilómetros sobre el río Santiago y 20 kilómetros sobre el río Huaynamota. Lo que para otras centrales termoeléctricas su combustible es el combustóleo, es el gas o es el diésel, para nosotros nuestro combustible es el agua. Obras de ingeniería impresionantes e infraestructura de primer nivel que utilizan como materia prima el agua y que en conjunto producen 2.762 megawatts de electricidad al día, equivalentes al 18% de la que se genera en todo el país. Entre las riquezas con las que cuenta el estado de Nayarit está la hermosa laguna de Santa María del Oro, ubicada en el cráter de un volcán. El agua que contiene es dulce, clara y cristalina, misma que por su gran cantidad de minerales y alcalinidad experimenta cambios de color de forma constante. Siguiendo el recorrido del Santiago, llegamos a Tepic, otra de las ciudades más importantes de la cuenca y capital del estado de Nayarit. Qué linda es mi tierra Nayarit, qué lindo es Tepic, su capital. Aquí se pueden encontrar diversas corrientes de agua, entre las que destacan por su importancia los ríos Mololoa, Grande y Santiago. El río Mololoa nace a escasos kilómetros de la ciudad de Tepic y cruza por el centro de la misma. Sus aguas llegaron a presentar altos niveles de contaminación debido a que recibía diversas descargas de aguas no tratadas. Por ello, la Federación, el Estado y el municipio conjuntaron esfuerzos y recursos para llevar a cabo la construcción de las plantas de tratamiento del Punto y la planta Oriente que limpian las aguas residuales de la ciudad. Antes de la desembocadura, pasamos por el municipio de Santiago Ixcuintla, zona extremadamente fértil y apta para la agricultura, que aprovecha las aguas del río Santiago. Llegamos ahora a la desembocadura de la cuenca, conocida como Boca del Asadero. Aquí podemos palpar y convivir con la naturaleza, sentir el vigor del encuentro de las aguas de tierra adentro que llegan al mar. Se entrelazan, se mezclan y se hacen una sola. La desembocadura del río Santiago es un lugar sagrado para los huicholes. Para ellos, el mar es la madre océano, la diosa Aramara, fuente primordial de toda agua y origen de las nubes que viajan sobre sus tierras por los 4 puntos cardinales para traer lluvia. Es el origen mismo de la vida. El río Grande de Santiago se une al mar y continúa su ciclo. Tamaluevo, Taniwema, Aumieme, Jamuktamama, Haramara. De esta manera hemos podido por aire, por tierra y por agua conocer algunos aspectos de nuestra cuenca, de nuestra casa. Identificamos que tiene mucha vida y que es nuestra, que es la única que tenemos y que aunque se encuentra enferma, debemos comprometernos y ser conscientes que todas nuestras acciones, en la industria,
en el campo y en nuestro hogar, buenas o malas, tendrán efectos sobre nuestra cuenca. Solo así, unidos, podremos recuperar este valioso patrimonio, hacerlo sustentable, un capital natural capaz de albergar vida y de producir bienestar para todos los que en esta cuenca habitamos.